La verdad que lo mejor es hablar con los especialistas. Uno de los maestros que uno ha tenido en la vida y que siempre ha escuchado y ha tenido la posibilidad de entrevistar varias veces, ha tenido la gentileza de atendernos ahora, que es el profesor y doctor especialista en Derecho Constitucional, Eduardo Barcesat. Doctor Barcesat, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por atenderme. Por favor. Contanos y contale a los oyentes, ¿cuál es tu análisis del fallo de la Corte de ayer? Bueno, tiene una lectura institucional y una lectura jurídica. Sí. Anticipo que el resultado para esas dos lecturas es lo pésimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde el punto de vista institucional es una barra basada que después de 15 años de vigencia de una ley se encuentre que es inconstitucional, ¿no? Sí. Y además que esa inconstitucionalidad se funde en un concepto que no está definido en el texto constitucional ni en ninguna ley de la nación sobre qué se entiende por equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial, ¿no? Y digo esto porque hay que tener presente que este Consejo de la Magistratura nació defectuoso en la reforma constitucional del año 94, y ese defecto se debió fundamentalmente a las diferencias políticas de las fuerzas del Pacto de Olivos, es decir, peronismo y radicales. Sí. No se pusieron de acuerdo en cómo debían ser la representación de los estamentos y por lo tanto lo derivaron una ley futura, de manera que hablar de equilibrio y invocar la reforma del año 94 es un disparate, porque precisamente lo que demuestra la lectura del debate de la Convención Constituyente es que no había ningún equilibrio que pudiera satisfacer a nadie de las fuerzas políticas mayoritarias, y por eso es que se pateó la pelota para adelante. Sí. Tampoco hay una ley que defina qué es equilibrio, pero hay que tener en cuenta que el Consejo de la Magistratura es un órgano político, no es un órgano judicial. Exactamente. Como órgano político, primero debería ser ungido por el voto popular, porque no hay nada más republicano que el voto popular. Bueno, cuando se intentó introducir esta reforma en el gobierno de Cristina Kirchner, se la declaró inconstitucional sin vuelta por la Corte Suprema también, sin siquiera que mediara contradictorio, ¿no? Directamente agarró un caso que había andando y dictó la inconstitucionalidad de la ley. Bueno, esto demuestra que la Corte se cree legislador en última instancia, y diría además también legislador constitucional en última instancia, ¿no? Con lo cual quebranta la división de poderes, sale de sus incumbencias específicas y se pone a hacer disparates. Bueno, este es uno más. Ya había cometido meses atrás uno anterior que también motivó un pedido de juicio político a sus integrantes. Me refiero al fallo donde desafió los criterios sanitarios del Poder Ejecutivo Nacional después de declararse ineptos para opinar en la materia. Declaró inconstitucional un decreto que ya no regía, cosa que es una especie de rara avis jurídica de que lo inexistente se ha declarado inconstitucional, y dijo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucionalmente federada, cosa que la Constitución no dice. La Constitución dice es ciudad autónoma. Bueno, ahora ese pedido de juicio político, que se acompañó con 2.500 firmas del letrado, está durmiendo en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Juicio Político despierte de su letargo y le dé andamiento a un reproche sobradamente fundado para promover el juicio político de estos ministros que exceden el marco reglado de sus incumbencias constitucionales. Pero bueno, volvamos a este fallo, Eduardo, ¿no? discúlpame, en aquel momento había causal de juicio político. En este fallo, cuando pretenden darle vida a una ley que fue derogada, ¿es causal de juicio político también? Por supuesto, y el que lo señaló, y es el único tramo que coincido en la fundamentación del fallo, es Lorenzetti. Sí. Lo dice inclusive con bastante ironía. De los alumnos de los primeros años de las academias de Derecho saben que una ley
que ha sido derogada no puede ser repuesta por una sentencia judicial. Bueno, y es totalmente correcto. Es decir, esta es una boutade que se la dijo por la animosidad que media entre Lorenzetti y el actual presidente de la Corte, Rosati. Bueno, allá los fundamentos, pero el punto de vista técnico-jurídico tiene toda la razón al haber señalado en minoría, dado que los otros tres no lo acompañaron, por supuesto, en esa resolución, de que ahora Rosati también se siente como presidente del Consejo de la Magistratura y como presidente de la Corte Suprema. Bueno, efectivamente, esto es desde el punto de vista institucional una provocación al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo. Y aguardo que prontamente el Poder Ejecutivo eleve el proyecto que ya está diseñado de llevar a 17 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, no porque eso sea ninguna panacea, sino para que esté por ley de la Nación y no por un fallo judicial perverso e institucionalmente nulo. Sí, hay que arreglar esta burrada jurídica, en buen criollo, ¿no? En buen criollo. Hay que arreglar esto, pero no hay que dejar pasar que esto constituye un desborde de la postura y de las incumbencias de la Corte Suprema, y es una afrenta al Estado de Derecho y la división de poderes. Por lo tanto, claro que el juicio político procede, desde luego el fallo fue emitido perversamente sobre fines de diciembre, para que en enero se calmen un poco los ánimos, pero yo estoy seguro que en febrero o marzo va a haber yo diría con multifirmas, un pedido de juicio político a los ministros de la Corte que han cometido otro desbarre institucional. Pero desde luego no podemos dejar pasar ante la audiencia el mensaje político que ha enviado la Corte y que dice, en última instancia, gobernamos nosotros. Bueno, esta es la perversa resolución desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista institucional, ¿no? Ayer uno de los jueces, vos sabés, yo fui funcionario judicial muchos años, así que me considero un judicial. Eso se lleva en el alma, es una forma de vida. Te voy a leer literal lo que me puso, preservamos el nombre del doctor, ¿no? Pero, a ver qué te parece. Dice, a partir de hoy gobiernan estos jueces, son 4 atorrantes. Bueno, yo lo único que discrepo es que a partir de hoy, yo creo que hace un buen rato que vienen perturbando la institucionalidad. Sí. Bueno, lamento sinceramente que la cabeza del Poder Judicial esté en esta situación y que el presidente el presidente de la Nación, no haya advertido, cosa que le hemos venido señalando desde el comienzo de su gestión, que lo primero que había que hacer en materia de reforma judicial era modificar el número de miembros de la Corte y su funcionalidad, ¿no? Esta Corte tiene atascada la resolución de casos y cuando resuelve, cosa que ocurre entre un 85 a 90% de los casos, es desestimando sin fundamentos los recursos extraordinarios, con un cliché que se llama artículo 280 del Código de Procedimiento, y eso también es motivo que tendría que convocar a pensar la nueva funcionalidad y número de miembros de la Corte y 2 requisitos republicanos. Suprimir el 280 porque si se le exige a todos los jueces fundar sus sentencias en derecho, la cabeza del Poder Judicial no puede estar exenta de la misma obligación. Y segundo, que tenga plazos para dictar su pronunciamiento, porque si no, hace un teje y maneje donde se pronuncia en las cosas que políticamente le interesan y aplasta o estaquea aquellas que no le preocupan políticamente. Y esto me parece que es absolutamente incompatible con un sistema republicano de gobierno. En este caso se están expidiendo sobre un planteo del año 2006 en el año 2021, para que los oyentes vean lo que son los tiempos, ¿no? Sí, con 5 años que tiene el expediente en su poder, en un tema que es de puro derecho y que no requiere ninguna prueba, ni llamar a peritos o documentación especial, etcétera. Bueno, este es el grado de deterioro de la justicia y también hay que decirlo, el grado de
yo diría, de inercia para modificarlo, tanto del lado del Poder Ejecutivo como del Congreso de la Nación, ¿no? Estamos a la altura de que se genere la discusión, porque lo que imagino, doctor, es que de acá a abril no se va a conformar lo que dice el fallo de la Corte, que de acá a abril hay que conformar los 20 miembros. Eso no va a suceder porque conocemos cómo funciona la política argentina, y el fallo también dice que las decisiones que se tomen en el Consejo de abril a noviembre, que es cuando son las elecciones generales en el Consejo de la Magistratura, todas esas decisiones son nulas, serán nulas a partir de abril. ¿Qué va a pasar? ¿Que no va a haber administración en el Poder Judicial? Bueno, debo decir que esta es otra de las incongruencias del fallo, ¿no? Si el fallo dice que nulo es inconstitucional la ley que estaba vigente, entonces todo lo que decidió hasta acá el Consejo de la Magistratura por aplicación de la ley declarada inconstitucional debiera ser invalidado o invalidable. Bueno, por supuesto se dieron cuenta que sería un caos y por lo tanto dijeron no, todas las resoluciones que dictó y las que dicta hasta dentro de 120 días corridos son válidas. Ahora, al día siguiente se convierten en inválidas. Claro. Bueno, esto es otro disparate más de este pronunciamiento autocontradictorio, absolutamente carente de fundamentación jurídica y institucionalmente perverso, ¿no? Ahora, si no se debate la reforma del Consejo en este proyecto que tiene el Gobierno Nacional, el de los 17 miembros, si eso no llega a ser ley, ¿a qué tribunal de apelación se recurre para que siga siendo administrado el Poder Judicial por la actual conformación del Consejo? Bueno, sinceramente eso me pone en un aprieto porque no lo he pensado. Porque pienso que en materia de tanto de la competencia de la Comisión y Corte Interamericana respecto de personas físicas, no de instituciones, de manera que he descartado. La Corte Internacional de la Haya tampoco. Bueno, se recurre, no sé, a un rito umbanda, alguna cosa así, para ver si se puede. Otra cosa no lo encuentro. Todos a rezar a la iglesia, ¿no? No sé, porque creo que Dios le va a decir arréglense, ¿no? Sí, pero sí. me parece que es un desborde institucional al que solamente se le puede poner coto dentro de la institucionalidad argentina mediante el juicio político y la remoción efectiva de estos 4 ministros que avergüenza la juridicidad, ¿no? Doctor Barcesat, siempre es un placer charlar con vos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias. El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. No hace falta más presentación. Ha sido claro. Son las 8:11 en todo el país. No te vayas. Enseguida volvemos para seguir a contramano con Gabriel Oliverio.